Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio sobre cómo cerrar, cómo poner fin a una relación tormentosa, a una relación tóxica, de maltrato emocional. Tenemos con nosotros de nuevo a Eva Gutiérrez, la escritora del libro Si es tóxico, no es amor. Un gran libro que he tenido la oportunidad de leer. Eva Gutiérrez no es nueva en el programa, ya fue entrevistada en el episodio 61 y 62, en un doble episodio, en la primera temporada. Este episodio se puede escuchar perfectamente sin haber oído los anteriores, pero os recomiendo que los escuchéis también, ya sea después o antes, lo que prefiráis, porque explica muy bien todo el contexto de las relaciones tóxicas y este es el punto final, cuando ya toca decidir. Abordaremos el proceso, las fases, el proceso de escalonado, el contacto cero y las primeras señales de que por fin una puede volver a ser libre y vivir sin culpa y con salud mental. Recordar y además anunciar que el libro Los malos viajes, los infiernos de la química, del 20 de diciembre al 6 de enero, está en formato Kindle a mitad de precio. Pasa de 7,95 euros a 3,49 en España. En el resto del mundo está aproximadamente a 4,10 dólares, pero depende del cambio de cada país. Dicho esto, vamos directamente con la entrevista. Estamos con Eva Gutiérrez, escritora del libro Si es tóxico no es amor, y hoy vamos a abordar una parte que nos quedó por tocar en la primera temporada, que es la recuperación, volver un poco a la paz individual. Hola Eva, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Pablo. Muy bien. Muy buenas a Pablo y a todos los que nos están escuchando. Muy bien, muy bien. Por aquí andamos muy bien. Es una alegría volver a tenerte por aquí, la verdad. Recuerda un poquito quién es Eva Gutiérrez. Sí, soy Eva Gutiérrez, soy psicóloga especializada en relaciones de pareja, sobre todo en temas de maltrato y de dependencia emocional. Y aparte de la práctica clínica con mis pacientes, me dedico a escribir, a impartir formación y en la primera parte del podcast que grabamos estuvimos hablando de mi libro Si es tóxico no es amor, que habla sobre relaciones tóxicas y sobre cómo superarlas. Sí. Eso es. Vale, y hoy vamos a ir un poco a la parte de cómo salir de ello, o por lo menos mi intención. Comenzando la entrevista, yo creo que es difícil tomar la decisión para romper con la pareja, porque supone un cambio enorme. Pero ¿en qué momento o etapa debemos estar para poder hacer efectiva esa decisión? Romper con una pareja que a todas luces tienes que romper porque te está haciendo daño, porque de eso se trata una relación tóxica. Una relación tóxica es una relación que te hace daño, que me hace daño a mí, que te hace daño a ti o que nos hace daño a los dos. No es tan sencillo como parece, porque la teoría nos la sabemos de memoria, pero luego llevarlo a la práctica no es tarea fácil, es muy complicado. Cualquiera de nosotros, cualquier persona pasa por una serie de etapas antes de tomar la decisión y de romper realmente con nuestra pareja. Y esas etapas yo me las imagino como una escalerita con unos peldaños que vamos subiendo de a poquito. El último peldaño es nuestro objetivo, que es romper la pareja, y tenemos que ir subiendo esos peldaños de a poquito. Cada persona necesita un tiempo determinado para ir subiendo cada uno de esos peldaños. Son peldaños que no son peldaños lineales, que cuando subo el 1 paso al 2 y luego paso al 3, sino que subo, bajo. En la base de esos peldaños está una etapa en la que, independientemente de que todo el mundo vea, mis amigos, mis familiares, vea que a todas luces yo tengo que romper esta relación, yo no voy a hacer absolutamente nada, porque es lo más parecido, esa etapa es lo más parecido a tener una venda en los ojos que no veo. Por mucho que tú me digas, pues esto que os está pasando a vosotros no me parece normal, o estás sufriendo demasiado. Me puedes decir lo que sea, que yo voy a tener una venda en los ojos y no voy a hacer absolutamente nada. A medida que va avanzando el tiempo y va avanzando la relación y va sufriendo cada vez más,
esa venda cada vez se va cayendo de a poquito, pero que se va cayendo, y entonces va subiendo peldaños hasta llegar a una etapa, a un peldaño en el que pasa algo, hay como una especie de punto de inflexión. Y ese punto de inflexión puede ser que pase algo realmente en tu relación de pareja, algo gordo que te toque emocionalmente y que digas, ostras, hasta aquí. O ese algo, yo en consulta lo veo muy habitualmente, ese algo puede ser incluso estar tumbado o tumbada en el sofá viendo una serie y conectar con algo que le está pasando a uno de los protagonistas, por ejemplo. Sí, Bueno, pues y independientemente se de ven cuál sea ese punto, reflejados, ¿no? sí, eso es, y te ves reflejado y dices, caray, ostras, si eso me está pasando a mí. Y ese es un punto de inflexión en el que ahí la persona ya dice y se dice para sí misma y realmente se lo cree, ostras, yo tengo que hacer algo. Y cuando subes ese peldaño, que es fantástico, porque ahí ya tomas la decisión consciente de romper. Y a partir de ahí ya te puedes empezar a trazar una hoja de ruta. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo no lo haré? ¿Cómo me sentiré? ¿Cómo no me voy a sentir? Pero hasta que no se llega a ese punto de inflexión, que repito, para cada persona es distinta, no existen dos personas iguales, independientemente de lo mucho que estés sufriendo, no vas a tomar acción. Y una vez de llegar a ese punto de inflexión, pues bueno, uno o una va subiendo esas escaleritas, cada uno a su ritmo, hasta tomar realmente la decisión de romper y de seguir adelante con tu vida sin tu pareja. No es Y fácil, ¿eh? Esta ya, escalera no es lineal, no es lineal, ¿eh? Hay mucha subida, mucha bajada, y yo siempre digo que no hay dos personas iguales, no hay dos relaciones iguales y no hay dos procesos iguales. Por lo tanto, cada persona lleva su propio ritmo. no hay un plan general. No hay un manual Mm. que valga para todo el mundo y, vale, después del 1 hago el 2, hago el 3, hago el 4. No existe ese manual. Ojalá existiera, pero no existe. Claro, hay tantas personas como manuales, por decirlo Eso así. es. Eso es. Bueno, yo veo en mi consulta también que mucha gente se autoengaña, se Sí. protege del sufrimiento para no hacer frente a esta relación que al final está rota, pero una relación un Sí. poco zombie. Sí. Y quería preguntarte, ¿qué mecanismos de defensa usa la gente para no darse cuenta de que son zombies? Una relación zombificada. Yo siempre digo que, nuestra mente es muy inteligente, activa una serie de mecanismos para evitar el sufrimiento. Cuando yo estoy viviendo algo que emocionalmente me desborda, nuestra mente tiene una especie de autointerruptores automáticos que activamos de forma inconsciente para evitarnos ese dolor. Cuando estamos viviendo una relación tóxica, incluso una relación de maltrato, ostras, mucha gente lo niega. No, si lo que me pasa a mí no es para tanto. Si hay todas las parejas tienen cosas. Esta negación, que a todas luces es como tocar, pulsar un botoncito dentro de mí para no vivir mi propia realidad. Y esto se ve mucho en consulta, ¿no? Estos mecanismos de defensa que son autointerruptores automáticos que activamos para dejar de sufrir. Cuando estamos subiendo estos peldañitos en esta toma de decisiones que hablábamos antes, cuando estamos abajo con esta venda en los ojos, que no vamos a hacer nada, los mecanismos de defensa, es decir, lo que nos decidimos a nosotros mismos para no tomar ninguna decisión, es muy potente. Hay personas, yo lo veo en consulta, hay personas que me dicen, estamos regulinchi, pero yo tiro de que meto muchas horas en el trabajo, por ejemplo. O todo el mundo tiene cosas dentro de su relación de pareja y tampoco estamos tan mal. Podríamos estar incluso peor. O esto es muy habitual, ¿no? Es que he llegado a un punto en el que ya me da todo igual, porque ya ni siento ni padezco. Bueno, pues esto que tenemos como muy interiorizado y que en muchas ocasiones se han convertido incluso en frases hechas que usamos de forma súper coloquial. No, es que los que se pelean se desean. O esto de, he llegado a un punto en el que ni siento ni padezco. Bueno, pues todo esto son mecanismos de defensa que ponemos en marcha para evitar sufrir. ¿Nos han servido? ¿Nos sirven? Sí, nos han servido durante una etapa de nuestra relación, durante una etapa de nuestra vida. Pero llega un momento en el que el sufrimiento es tal en una relación tóxica que, ostras, estos mecanismos de defensa ya no sirven. El otro día me decía una paciente en consulta que ella se quedaba más tiempo del que tocaba en el trabajo, básicamente porque no quería ir a casa, porque había algo ya físico dentro de ella que sentía rechazo a ir a casa. Está viviendo una relación tremenda, una relación
muy fea, una relación tremendamente tóxica. E incluso me decía que cuando cogía el coche para salir del trabajo a casa, que se daba vueltas por la manzana de donde ella vive para evitar llegar a casa. Bueno, pues esto es un mecanismo de defensa, que ya no lo hace de forma inconsciente, o sea, ya no es su mente que lo hace de forma inconsciente, sino que ya es ella que de forma consciente y deliberada me doy vueltas por la urbanización antes de llegar a casa. Bueno, esto ha servido hasta determinado punto de su vida, a ella le ha servido. ¿Nos sirven los mecanismos de defensa? Sí, son útiles. Pero llega un momento, cuando estamos subiendo esta escalerita de la toma de decisiones, cuando ya se nos ha caído la venda totalmente de los ojos, que ya los mecanismos de defensa no nos sirven. Y ahí ya viene el proceso de, voy a coger el toro por los cuernos y me voy a enfrentar a esto. ¿Y es importante tomar la decisión de una ruptura cuando tienes ciertas dudas? Ciertas dudas, depende. Yo siempre digo que el que no duda no es humano. El que no tiene miedo no es humano. El que no anticipa, ¿y qué va a pasar? No es humano, no somos robots. En terapia lo trabajamos las dudas. Depende de en qué proceso de esta toma de decisiones estés. Bueno, pues en terapia vamos hacia un sitio o hacia otro. ¿Es humano tener dudas? Sí, es humano dudar. ¿Es humano tener miedo? Sí, es humano tener miedo. El proceso terapéutico hace que pues todos estos nudos, todas estas dudas y todos estos nudos los vamos desenmarañando y desentrañando. Cuando hay mucha duda, yo suelo invitar a la gente a que haga un ejercicio de coges lápiz y papel, o hay gente que es muy tecnológica, yo soy muy de lápiz y papel, ¿no? Coges lápiz y papel y si es muy tecnológico te coges la tablet o el bloc de notas del móvil y bueno, apúntate qué pros y qué contras tiene para ti tu relación de pareja. Bueno, pues ahí muchas veces se resuelven muchas dudas y se desenmarañan muchos nudos. ¿Qué pros y qué contras tiene en el momento presente, En el momento presente mi relación de pareja? Y ahí las dudas las vamos solventando. ¿Y cómo se puede trabajar esa toma de decisión? A ver, aparte de haciendo esto, ¿hay más técnicas que podamos emplear? Yo creo que estos mecanismos de defensa, estos mecanismos de afrontamiento que activa nuestra mente, muchas veces nos impiden ver la realidad de forma objetiva. Bueno, pues coger, como te digo, lápiz y papel y hacer listados. Yo soy mucho de hacer listados de los pros y los contras de mi relación. O de, por ejemplo, de qué cosas negativas estoy viviendo yo en mi relación y que no permitiría que viviesen mis hijos si tengo hijos, o mi amiga o mi amigo si tengo, pues un amigo que le quiero, puede ayudar a plasmar, a bajar a tierra, como yo digo, esta toma de decisiones. Porque muchas veces la gente, los pacientes me dicen, no, si yo lo tengo súper masticado, pero... Bueno, pues cuando hay un pero, este pero, que es una duda, este pero hay que trabajar en él. Claro. Sí, porque sobre todo para mí, en este proceso de toma de decisiones, en romper una relación tóxica, es una decisión que debe ser consciente y debe ser meditada y debe ser una decisión que una vez que la tomo ya no hay vuelta atrás, porque es muy habitual en este tipo de relaciones, pues en consulta lo vemos, tú también lo verás, un sinfín de idas y venidas. Es que no sé ni cuántas veces lo hemos dejado y luego siempre hemos vuelto. Bueno, pues para mí la terapia es muy potente porque hay que salir de eso. Una vez de que se decide romper, con todo lo que ello implica, en la terapia trabajamos que una vez de que tomamos la decisión, vamos a seguir adelante con nuestra vida y vamos a salir de todas esas idas y venidas, que emocionalmente son terribles para la persona que las sufre. Cari, ¿cuál va a ser el siguiente paso después de una ruptura en general? Es decir, ¿qué va a sentir la persona o por qué fases va a pasar? Después de una ruptura, de una relación tóxica, de una relación donde hay dependencia emocional, se vive un duelo. El duelo es el proceso que vive la persona para asimilar y aceptar la pérdida. Ojo, y no solamente es la pérdida de mi relación de pareja, no es solamente la pérdida de esa persona con la que ya no voy a estar. Es la pérdida de todo lo que eso significa, la pérdida de mi rutina del día a día, toda esa pérdida. Y se vive un duelo. Estamos muy acostumbrados a hablar del duelo cuando, cuando estamos hablando de pérdida por fallecimiento de un ser querido, por una mascota, pérdida por fallecimiento, ¿no? Sí. Pero aquí también se pasa un duelo, porque pasamos de una vida A y vamos a construir, porque lo vamos a construir una vida B. Y este duelo tiene una serie de etapas y se pasan por una serie de etapas que, emocionalmente son muy, muy, muy dolorosas. Una primera etapa, al principio de la ruptura,
se vive una etapa que se llama negación, una etapa de negación, o una etapa incluso que es como un shock, ¿no? Como estoy como anestesiado emocionalmente. Esta etapa de negación es si no pasa nada, si yo estoy perfectamente. Ostras, ¿cómo no lo he hecho yo antes? Y muchas veces no sientes absolutamente nada, no sientes ni alegría, ni tristeza, no sientes absolutamente nada. Es como si tus emociones estuviesen ahí congeladas, ¿vale? Tras esta etapa, que a cada persona le dura pues un tiempo determinado, se pasa por una etapa donde las emociones tienen lo que yo llamo emociones con valencia negativa. Tristeza, ansiedad, vacío existencial. Muchas veces estas emociones son tan aplastantes, tan sumamente aplastantes, que la autoestima de la persona se viene muy abajo, la persona se viene muy abajo. Ostras, es que no tengo fuerzas ni para levantarme por la mañana a ir al trabajo. O gente que está estudiando y te dice, ostras, es que siento un nudo aquí en el pecho que es que no me permite ni leer los apuntes ni concentrarme para hacer nada. Esta etapa es muy complicada. Es una etapa en la que la cabeza no para de pensar, en que haces un repaso histórico de tu relación y te acuerdas sobre todo de los momentos felices, de aquellas vacaciones en las que estuvimos tan bien, del principio de la relación, de todas las esperanzas que tenías ahí puestas. Es una etapa de Isis. ¿Y si yo hubiese hecho tal? ¿Y si hubiese hecho Pascual? Es una etapa de muchísima rumiación, de muchísimo pensamiento, de muchísima ansiedad. Es una etapa en la que se vive un mono terrible, un síndrome de abstinencia. Y es una etapa en la que, según cómo hayamos trabajado este proceso de toma de decisiones para la ruptura, existe ahí pululando en esta etapa el fantasma de la reconciliación. El volver a quedar con mi ex, el tener una última conversación, el quedar en una cafetería porque hay cosas que no hemos hablado, el ¿y si lo volvemos a intentar? Es una etapa fastidiada. Es una etapa fastidiada. Y muy arriesgada, además, mucho riesgo de recaídas. Sí, sí. Y en el que la persona se siente, es que no soy yo, me siento un trapo, tal cual. Pero lo que tiene que saber la persona, y me encantaría que la gente que nos está escuchando supiera que tras esa etapa viene otra. Y siempre es así, siempre viene otra. Y es una etapa en la que, bueno, pues probablemente no voy a dejar de estar triste, pero ya no voy a estar tan triste. En el que voy a pasar de no querer quedar absolutamente con nadie, ni con mis amigos, ni al gimnasio, ni nada, en, bueno, pues sí empiezo a hacer cosas, o sí me obligo a hacer cosas, ostras, y si lo pienso bien, empiezo incluso hasta a disfrutarlas. No se pasa de A a B, no paso de estar triste a estar súper feliz de la vida, sino que esta tercera etapa de la que estamos hablando tiene más que ver con un enfado y un enfado, un cabreo, incluso ira, pero no hacia mí mismo, sino hacia la otra persona, hacia mi expareja. ¿Por qué me trató así de mal? Si yo no lo merecía. No fue justo conmigo. Es una etapa, que cuando lo trabajamos en terapia, es una etapa en que la persona ya es mucho más compasiva consigo misma. Hay menos rumiación, hay menos ansiedad. La tristeza no está presente todo el día. Siguen los pensamientos, pueden seguir los pensamientos, en bucle, pero ya no son tan mortificantes. La rumiación ya no está ahí permanentemente. Y tras esa etapa que es más, de enfado y ira, viene una cuarta etapa, que es una etapa ya de recuperación. Ostras, estoy planeando un viaje con mis amigos. Ostras, he vuelto al gimnasio. Es una etapa en la que la persona no está al 100% todavía, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Y la última etapa es la de la aceptación, en la que ya tengo muy claro qué es lo que he vivido, tengo muy claro cuánto he sufrido, pero también tengo muy claro que no voy a volver para atrás ni para coger impulso. Y ahí ya es en la etapa en la que ya, pues sigues adelante con tu vida. ¿Cuánto se tarda en atravesar todas esas etapas? Porque yo siempre lo digo, esto hay que caminarlo y esto te atraviesa. El duelo te atraviesa. Cada persona es un mundo. Este camino que se recorre es siempre así y se termina con una última etapa, que es esta etapa de aceptación. En terapia esto es muy habitual, ¿no? Que te diga la persona, ¿tú crees que yo voy a superar esto alguna vez? Cuando está en esa primera etapa en estas etapas que son más de vacío existencial, de sentir que nada tiene sentido, de tristeza aplastante. Sí vas a salir adelante. Sé que es muy duro, sé que esto te aplasta, sé que esto lo estás atravesando, sé que es muy incómodo de atravesar, pero se llega a esa última etapa, a esa etapa de aceptación
y de que sigues adelante con tu vida, tal cual. Y dando un pequeño salto temporal hacia atrás, Sí. en cuanto a la entrevista, ¿cómo aconsejas que sea el momento de la ruptura? ¿Hay que programar y preparar un poco o puede ser plus? Pues mira, yo aconsejo que no sea plus. Para mí todo lo que es plus es de forma impulsiva y todo lo que hacemos de forma impulsiva me parece regulinchi. Yo soy muy racional y yo creo que esto, como otras muchas cosas, hay que ir quemando etapas y hay que hacerlo poco a poco. Para mí hacerlo poco a poco es hacerlo de forma consciente, hacerlo bien. Como todo en la vida o casi todo en la vida hay muchas formas de hacerlo y para mí una forma es mal, la otra forma es bien. La forma mal es la forma impulsiva. Y la forma bien es planeándolo y teniéndolo programado, haciendo una hoja de ruta. ¿Cómo aconsejo que sea yo la ruptura? Pues mira, la ruptura yo aconsejo que sea programada este día y me lo marco en el calendario. ¿Cómo tengo que decirle a mi pareja que voy a romper? Pues mira, de forma clara, de forma concisa, de forma corta y de forma aséptica. ¿Y esto qué quiere decir? De forma corta, diciéndole que esto es lo que he decidido y hasta aquí llega la relación. De forma aséptica, sin entrar en es que me siento así porque tú me has tratado de esta manera, no, dejando al lado las emociones. De forma aséptica, esto es lo que hay, no quiero seguir adelante, y de forma corta, sin extendernos en tener conversaciones, en intentar hablar de cuándo tal, porque yo me sentí... No. Esto no se trata de un ultimátum para que el otro cambie. No, esto se trata de que he tomado una decisión y la voy a llevar a cabo. ¿Cómo se hace? Pues para mí lo ideal es hacerlo hablando cara a cara. Cuando estamos hablando de relaciones tóxicas, depende del grado de toxicidad. Esto a veces no es posible. ¿Por qué? Porque igual tengo miedo a cómo va a ser la reacción de mi pareja cuando yo suelte la bomba, porque esto probablemente lo va a sentir como una bomba. Bueno, pues en esos casos miramos a ver si es mejor no hacerlo de forma directa, sentados el uno frente al otro, cara a cara, sino a través de una llamada de teléfono. Pero yo siempre digo que cada persona es un mundo, repito, cada relación es un mundo, repito, nadie mejor que uno mismo sabe cuál va a ser la posible reacción de mi pareja, por lo tanto esto lo trabajamos de forma muy individualizada, pero de forma impulsiva no, nunca. De acuerdo. Nunca. Bueno, yo entiendo que haciendo de nuevo otro viaje hacia el futuro, Sí. en el proceso de recuperación entiendo que te aconseja un contacto cero absoluto. ¿A qué se refiere esto realmente? ¿A no verle o va más allá? Vale, el contacto cero, bueno, este concepto, ¿no? Que se habla tanto del contacto cero. ¿El contacto cero para mí qué es? El contacto cero para mí es no tener en mi vida ningún estímulo que me recuerde a mi ex. Y no solo verle, ¿no? No, esto quiere decir no quedar con él, no llamarle por teléfono, no. Esto quiere decir ningún estímulo. Y ningún estímulo es no verle, obvio, no hablar con él o con ella, pero va más allá. Es dejar de tener cualquier tipo de estímulos. Pues mira, vivimos todos pegaditos a un teléfono móvil y a las redes sociales, pues mira, dejar de seguirnos, por ejemplo, por redes sociales. Dejar de quedar con sus amistades, dejar de hablar con su círculo, incluso con su familia. Para mí el contacto cero es dejar de consumir todo el universo, cualquier tipo de universo que me recuerda a mi ex. Un contacto cero es necesario siempre. Bueno, pues cuando estamos hablando de una ruptura, de una relación sana, porque nos hemos dejado de querer, porque la ruptura es porque tú quieres unas cosas y yo quiero otras y bueno, pues nuestra relación no funciona, ¿ahí es necesario un contacto cero? No, categóricamente no. Pero cuando estamos hablando de una relación tóxica, ¿es necesario un contacto cero? Para mí es primordial. Sí, es necesario. Ojo, teniendo en cuenta, carajo, que no siempre es posible. Pues porque si tenemos hijos en común, pues mira, no vamos a poder tener, Pablo, tú y yo un contacto cero. Pablo, porque si trabajamos juntos, tú y yo no vamos a poder tener un contacto cero. Ahí va a ser necesario por unos límites, pero el contacto cero es potente, ¿sirve el contacto cero? Sí, sirve el contacto cero. Y en consulta se ve mucho es que yo no quiero un contacto cero estricto porque yo he tomado la decisión de romper y yo sé que voy a seguir adelante y no quiero un contacto cero, no quiero bloquear, por ejemplo, ¿no? Yeah. Hay mucha gente que me dice que bloquear es infantil. Sí, Yo creo, sí. Esto se oye muchísimo. Yo creo que no lo es, porque es una autoprotección total. Es como decir que llevar un chaleco antibalas es infantil. Sí, mira, para mí, esto lo oímos mucho en consulta, ¿no? Yo no quiero bloquear porque me parece una actitud súper infantil y a mí no me gustaría que me lo hicieran.
Vale, otra vez yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí en esto de bloquear, como en casi todo, repito, en la vida, hay dos formas de hacerlo. Una forma para mí es mal y otra forma para mí es bien. Para mí, ¿cómo es mal bloquear? Para mí es mal bloquear si yo no te aviso de que te voy a bloquear. Vale, ¿cómo es bien para mí bloquear? Para mí es bien bloquear mandándote, por ejemplo, un mensajito. Aquí otra vez cada persona es un mundo, pero mandándote un mensajito y explicándote que te voy a bloquear y por qué te voy a bloquear. ¿Y por qué te voy a bloquear, Pablo? ¿Porque te quiero hacer daño a ti? No. Yo te voy a bloquear porque he decidido romper mi relación contigo y yo, para seguir adelante, a mí sé que me va a venir bien este contacto cero. ¿Esto es infantil? Bajo mi punto de vista no lo es. Es infantil dependiendo de cómo lo hagamos, como todo en la vida. Y repito otra vez, soy muy pesada con esto. Cada persona es un mundo y cada situación, cada contexto lo trabajamos de una manera diferente. Pero esto de no voy a bloquear porque bloquear es infantil no es más que un mecanismo de defensa. Tiene pinta, sí. Claro. Y el contacto cero es muy potente y es necesario. Como herramienta y proceso es importante, sí. Correcto. ¿Y hay algún ejercicio técnica que se puede llevar a cabo para sobrellevarlo un poco mejor? Porque costará, me imagino que es algo tentador escribir, volver un poco a la comodidad de lo anterior, de lo rutinario, Sí. y saltarte el contacto de ellos como, de repente vuelves a lo antiguo. Sí, saltarnos el contacto cero es lo habitual, qué sé yo, en esta época en la que vivimos de redes sociales es tremendamente habitual es que me he hecho un perfil falso en redes sociales y a través de ese perfil falso cotilleo las redes de mi ex. Y entonces sé dónde está, qué hace el fin de semana, con quién sale, qué cuelga, qué no cuelga, vale. Eso no es contacto cero. Eso no es contacto cero, eso es hacer trampa. Claro, yo repito, soy mucho de lápiz y papel, soy muy visual y yo, suelo animar a hacer un ejercicio que es muy sencillo, que es llevar a un autorregistro. Bueno, pues yo me imagino un semáforo, ¿no? Y el semáforo pues tiene 3 colores, rojo, ámbar y verde. Rojo es que tengo el impulso, la necesidad de cotillear o contactar con mi ex. Ámbar es que tengo ganas, tengo algunas ganas, pero regulinchis de ganas, las puedo aquí soportar o sostener. Y verde en el semáforo para mí es que no tengo ninguna gana de contactar ni de cotillear nada con mi ex. Bueno, pues una técnica tan sencilla como hacernos un autorregistro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por ejemplo, mañana, tarde, noche, y ponernos ahí el semáforo, ¿no? Pintarnos ahí de rojo, de ámbar o de verde, dónde estamos cada día, en qué posición estamos, nos va a dar de forma muy, muy gráfica cómo vamos evolucionando. ¿Por qué? Pues porque, mira, estoy segura de que al principio, sobre todo al principio, el semáforo va a estar muy rojo. Vamos a tener muchas ganas de consumir. ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando estamos conduciendo y vemos un semáforo en rojo? Coño, piso el freno, paro. Si yo veo que mi semáforo está permanentemente en rojo o en ámbar, podemos ahí trabajar en técnicas para gestionar esa impulsividad o esas ganas de. Parece una tontería, pero no lo es. Verlo en papel, verlo en colores, nos va a hacer ver cuál es nuestro progreso. Y estoy segura de que a medida que pasa el tiempo, sé que a medida que pasa el tiempo, nuestro semáforo va a tirar cada vez más a verde. Coña, y va a llegar un momento en el que nuestro semáforo va a estar siempre en verde, no voy a tener ganas de consumir. Para finalizar, y a modo de reflexión personal, para poder mantener una relación sana y ser consciente de lo que verdaderamente es, ¿qué debemos decirnos? ¿Y qué derechos debemos tener el uno con el otro? O deberes también. Sí, cuando salimos de una relación fea, de una relación tóxica, incluso cuando miramos hacia atrás y vemos que las relaciones que hemos tenido, o todas, o la mayoría de las relaciones que hemos tenido han sido relaciones feas, muchas veces, muchísimas veces, la persona tiene la autoestima tan tocada que cree que no merece otra cosa. Incluso es muy habitual escuchar en sesión, mira, yo no quiero conocer a nadie jamás, jamás de los jamases. Esto es muy de mujer. Sí, de mi edad, lo he ¿no? oído muchísimas veces. Sí, pero de mujeres de mi edad es muy... Yo prefiero yo lo que quiero es convertirme en la vieja de los gatos. Esto... Sí. Esto... pues independientemente de que la decisión tuya sea no volver a conocer a nadie más y convertirte en la vieja de los gatos, que aplaudo esa decisión también, si es una decisión consciente, tenemos derechos. ¿Y por qué tenemos derechos? Pues mira, por el mero hecho de ser personas. Y tenemos derechos... Cuando estamos dentro de una relación de pareja, tenemos derecho a que nos traten bien, tenemos derecho a ser escuchados, a hablar con el otro y decirle cuáles son nuestras necesidades. Tenemos derechos a poner límites dentro de una relación de pareja. A que
Si lo que yo quiero y lo que tú quieres no se tocan en ningún punto, tenemos derecho a romper esa relación de pareja. Tenemos derecho a decir que no. Las mujeres tenemos derecho a querer tener hijos, pero también tenemos derecho a no querer tenerlos. Los hombres también, por supuesto. Tenemos derecho a irnos de relaciones en las que no nos sentimos bien. Tenemos derecho a equivocarnos. Yo siempre lo digo, yo me equivoco un montón de veces. Tenemos derecho a equivocarnos. Ostras, el otro también tiene derecho a que sepamos reconocer nuestros errores, a que pidamos perdón y a no volver a caer una y otra vez en lo mismo. Tenemos derecho a ser tratados con respeto. Tenemos derecho a tener sexo o a no tener sexo si no nos apetece. Tenemos derecho a tener una relación sana, tenemos derecho a tener nuestra parcelita de individualidad dentro de una relación, a cultivar nuestros amigos y que no sean los mismos amigos que tiene mi pareja. Tenemos derecho a priorizarnos, a atendernos, a sentirnos vulnerables, a compartir. Tenemos derecho a no ser perfectos y tenemos derecho, y esto lo quiero recalcar, ostras, a volver a empezar independientemente de la edad que tengamos. No tenemos que quedarnos en una relación porque tengamos muchísimo construido y esto muchísimo construido sean unos hijos, unos nietos, una casa, una hipoteca, unos suegros, una familia. Ostras, tenemos derecho a ser felices, carajo. Todo por el coste, claro que sí. Sí, sí. O sea, entrevista, a diferencia de las otras, que ha visto cosas muy positivas y un poco de luz para toda esa gente que todavía puede estar en esas circunstancias o transitando por esos tramos diferentes del desierto y que, bueno, yo creo que escucharte les va a ayudar mucho. Eva, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Se me ha hecho súper cortito, es que esto da para tanto. Sí. Pero muchísimas gracias a ti. Espero que nos veamos pronto. Adiós. Nos vemos cuando quieras. Un abrazo. Y aquí termina la entrevista. Pero antes de irme, quiero hacer un añadido muy importante. Si lo que estás viviendo no es solo una relación difícil, una relación tóxica, sino una situación donde hay miedo, amenazas, control, agresiones, aislamiento, persecución, o sientes que tu seguridad está en juego, esto puede cambiar el orden de prioridades. Aquí primero está tu seguridad y luego la toma de decisiones. Si estás en peligro inmediato, llama al 112. Ya, es el número general de emergencias en España y te deriva al recurso que toca. Y si estás viviendo violencia contra la mujer y necesitas asesoramiento o apoyo, tienes el 016. También está el WhatsApp 600 000 016, el chat online y el correo. Es un servicio gratuito y confidencial. Este número, además, el 016, no aparece en la factura, aunque algunos móviles sí puede quedar en el historial de llamadas. Si te preocupa que revisen tu teléfono, borra el registro y cuida la huella digital. Si eres menor o estás ayudando a un o una menor, está el teléfono o chat de ANAR, el 116-111 y también 920-20-10. Y dos ideas muy importantes. Si estás en una situación de peligro de verdad, no lleves todo este plan a solas, no huyas a solas, elige una persona de confianza, pacta una palabra clave y un plan simple. Si digo X, ven o llama. Ante todo, precaución. Y segundo, si ves que hay riesgo y tienes que huir, si puedes, prepara una salida segura. Documentación, llaves, algo de dinero en efectivo, las medicaciones que puedas necesitar y un lugar donde puedas estar a salvo. Y aquí sí que termina el episodio de hoy. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentisuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.